Donald Trump y Natalie Harp acaban de ser demandados juntos en una corte federal. Sí, amigos, juntos. El presidente de los Estados Unidos y una de sus asistentes más cercanas aparecen como demandados en una demanda que apunta directamente al funcionamiento de Truth Social y específicamente a un sistema que habría permitido a determinados clientes pagar por acceso anticipado a las publicaciones de Donald Trump. Y esto, amigos, es mucho más grave que una simple demanda contra una red social, porque estamos hablando de información que publica el presidente de los Estados Unidos, información que puede estar relacionada con decisiones militares, con política exterior, cambios dentro del gobierno y decisiones que pueden mover mercados enteros. Y según la demanda, alguien estaría dispuesto a pagar $100,000 al mes para recibir esta información antes que el resto. Piénsenlo por un segundo. Mientras un ciudadano común tiene que esperar a que Donald Trump publique algo en Truth Social, alguien con suficiente dinero podría estar pagando más para enterarse antes. Eso es exactamente lo que los demandantes están cuestionando. La noticia que aparece aquí resume precisamente el núcleo de este escándalo. Donald Trump está siendo demandado por el sistema de acceso avanzado de Truth Social. Y el detalle que hace que esto sea especialmente explosivo es quién podría estar comprando ese acceso. Firmas de Wall Street. Según la denuncia, Truth Social comenzó a ofrecer un acceso especial que podría costar hasta $100,000 mensuales, permitiendo a determinados usuarios recibir antes que otros las publicaciones de Donald Trump. Y aquí es donde yo tengo que preguntarlo, queridos amigos. ¿Desde cuándo la información oficial del presidente tiene una puerta VIP para los que pueden pagar? Porque una cosa es pagar por una función premium de una red social y otra completamente distinta es pagar por recibir antes comunicaciones oficiales de un presidente en ejercicio. Eso cambia absolutamente toda la narrativa, porque Donald Trump no utiliza Truth Social únicamente para hablar de política. Publica anuncios importantes, anuncia decisiones, habla de ataques militares, habla de ceses al fuego, habla de nombramientos, habla de políticas domésticas. Y todas esas publicaciones pueden tener consecuencias reales. Entonces, imaginen la ventaja que podría tener una firma financiera si recibe uno de esos mensajes antes que el resto del mercado. No estamos hablando de enterarse antes de que Trump publique una foto. Estamos hablando potencialmente de información capaz de mover mercados enteros. Y esa es precisamente la razón por la que esta demanda resulta tan explosiva. Pero hay otra persona que aparece en esta demanda y que tenemos que mirar con mucha atención. Natalie Harp. Porque Harp no es una figura secundaria dentro de esta historia. El propio documento de la demanda la identifica como una de las personas que tienen acceso a la cuenta oficial de Truth Social de Donald Trump y que publican mensajes en su nombre. Y aquí aparece un detalle que conecta directamente a Harp con Trump. También se recoge en el reporte del Daily Mail sobre su presencia dentro del círculo cercano del presidente durante el viaje a Turquía, donde fue seleccionada para acompañarlo en el avión. Por eso, su inclusión, la inclusión de Natalie Harp en la demanda, no es un detalle menor, porque si ella participa directamente en la publicación de los mensajes de Trump, entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Qué sabe Harp sobre este sistema? ¿Quién decide qué se publica? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién controla la cuenta del presidente de los Estados Unidos? ¿Quién sabe cuándo va a aparecer determinada información? Y sobre todo, ¿quién tiene acceso a esa información antes que los demás? Y aquí tenemos el documento que pone todo esto por escrito. La denuncia acusa a Donald Trump de utilizar Truth Social para cobrar hasta $100,000 al mes por acceso anticipado a anuncios oficiales del gobierno. Y los demandantes describen el esquema como extraordinario, corrupto e inconstitucional. Ahora, fíjense en lo que están argumentando. No están diciendo simplemente Trump tiene una red social y gana dinero con ella. La acusación es muchísimo más delicada. La denuncia sostiene que Donald Trump
estaría obteniendo un beneficio económico personal al permitir que determinados usuarios reciban información oficial antes que otros. Ahí es donde está el corazón del problema. Porque si Donald Trump publica una decisión presidencial en Truth Social, esa publicación no es simplemente contenido privado de un influencer, es información procedente del presidente de los Estados Unidos. Y si una persona puede pagar para recibirla antes, entonces estamos hablando de una diferencia de acceso que puede tener consecuencias económicas. Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente peligrosa, porque Wall Street no necesita una ventaja de días. En algunos casos, una ventaja de minutos puede ser suficiente. El propio transcript incluso se señala que la demanda menciona anuncios relacionados con ataques militares, ceses de hostilidades, nombramientos de funcionarios y grandes políticas domésticas. Amigos, imaginen entonces que una firma financiera recibe una publicación antes que un periodista, antes que un pequeño inversor, antes que un ciudadano común, antes que el resto del mercado. Y ahora imaginen que esa publicación tiene impacto sobre acciones, tiene impacto sobre bonos, tiene impacto sobre el petróleo o cualquier otro activo como el oro, por ejemplo. ¿Quién tiene la ventaja? El que pagó. Y ese es precisamente el tipo de situación que esta demanda pretende poner bajo el microscopio. Y hay otro dato que hace que todo esto sea todavía más llamativo. Según lo que acabamos de ver, Truth Social habría empezado a cobrar por este acceso el 1 de agosto de 2026. Es decir, esto no sería simplemente una idea sobre la que alguien está especulando. El sistema ya estaría funcionando. Y la demanda llega justamente cuando ese mecanismo está comenzando a operar. Pero aquí aparece una pregunta que para mí es inevitable. ¿Qué ocurre cuando el presidente de los Estados Unidos es el principal accionista de la empresa que está cobrando por acceder antes a sus propias comunicaciones? Ese es el conflicto que hace que esta historia sea tan explosiva, porque estamos hablando simultáneamente de Trump, la presidencia, Truth Social, Wall Street, información potencialmente capaz de mover mercados enteros y dinero. Todo dentro de la misma historia. Y ahora la pregunta es si los tribunales van a permitir que este sistema continúe. Porque si esta demanda avanza, Trump podría verse obligado a explicar exactamente cómo funciona este mecanismo y quién tiene acceso privilegiado a sus publicaciones. Y ahí es donde esta historia puede ponerse realmente fea para la Casa Blanca. Y ahora viene la parte que para mí hace que esta demanda sea todavía más peligrosa para Trump. Porque no estamos hablando solamente de una empresa que vende un servicio premium. Estamos hablando de una empresa que está vendiendo acceso privilegiado a mensajes del propio presidente. Y eso plantea una pregunta brutal. ¿Trump está convirtiendo la presidencia en un producto de pago? La demanda va todavía más lejos. Los demandantes argumentan que existe un problema constitucional porque el presidente estaría obteniendo un beneficio económico personal al vender acceso preferencial a información gubernamental. Y aquí es donde la cosa deja de parecer simplemente cuestionable y empieza a convertirse en un auténtico problema institucional, porque el presidente no es un influencer. No puede tratar las comunicaciones oficiales como si fueran contenido exclusivo para sus suscriptores. La información pública del gobierno pertenece al público, no a Donald Trump. No pertenece a Truth Social y mucho menos a las firmas de Wall Street que pueden pagar $100,000 al mes. Miren exactamente qué está cuestionando esta demanda. El argumento es que no existe un interés legítimo del gobierno que justifique que Trump pueda obtener ganancias vendiendo acceso anticipado a información oficial. Y esto es fundamental, porque si Trump quiere vender contenido privado de su propia empresa, perfecto, que venda lo que quiera. Pero aquí la acusación es otra. Está mezclando su negocio privado con su función como presidente. Y esa mezcla es precisamente lo que puede terminar siendo explosivo, porque imaginen el escenario. Donald Trump está sentado en la Casa Blanca. Tiene una decisión importante que anunciar. Su equipo prepara el mensaje,
Natalie Harp tiene acceso a la cuenta, el mensaje se publica en Truth Social, pero antes de que llegue al público general existe un grupo de clientes que ha pagado por recibirlo anticipadamente. Eso es exactamente el escenario que esta demanda está poniendo bajo el microscopio. Y si realmente funciona de esa manera, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto vale una ventaja de unos segundos o unos minutos cuando estás hablando de información presidencial capaz de mover los mercados? Fíjense en estos mensajes. Son publicaciones de Donald Trump. Publicaciones que pueden anunciar decisiones políticas, cambios dentro de la administración o acontecimientos internacionales. Ahora imaginen que alguien recibe ese mensaje antes que todos los demás porque pagó una fortuna. Eso es lo que hace tan explosiva esta demanda, porque convierte una publicación presidencial en algo parecido a una ventaja financiera privada. Y aquí entra otra pieza fundamental, Natalie Harp. La demanda sostiene que Harp es una de las dos asistentes presidenciales que tienen acceso a la cuenta de Truth Social de Donald Trump y que publica regularmente sus mensajes en su nombre. Según el documento, además Donald Trump aprobaría físicamente borradores impresos de sus publicaciones antes de que Harp las publique. Y eso explica por qué su por qué su presencia como demandada es tan importante. Porque Harp no sería simplemente alguien que trabaja cerca de Donald Trump. Según la propia demanda, participa directamente en el mecanismo mediante el cual esos mensajes llegan al público. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Qué información recibe Harp antes de que el resto del mundo la vea? Porque si ella es una de las personas que prepara y publica estos mensajes, conoce el contenido antes de que aparezca públicamente. Y si existe un sistema que vende acceso anticipado, la cadena de acontecimientos se vuelve extremadamente delicada. Donald Trump genera la información. Su equipo prepara el mensaje. Harp participa en su publicación. Truth Social cobra por acceso anticipado y firmas financieras reciben esa información antes que el público en general. Esto es exactamente lo que ahora tendrá que defender la administración. Pero hay algo más llamativo todavía. Truth Social habría perdido casi 300 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026. Y según lo que se plantea en este material, uno de los pocos lugares donde estaba entrando dinero era precisamente este sistema de acceso de pago. Es decir, una empresa con pérdidas enormes encuentra una fuente de ingresos. Y esa fuente consiste en cobrar hasta $100,000 mensuales por acceso anticipado a publicaciones de Donald Trump. Si esto no les parece una situación digna de escrutinio, sinceramente no sé qué más tendría que ocurrir. Y es que habría alrededor de 10 firmas de Wall Street que adquirieron este acceso. 10 empresas, pagando cantidades enormes para recibir antes información que puede tener impacto en los mercados. Y aquí aparece otra pregunta que me parece todavía más importante. ¿Qué hacen exactamente con esa ventaja? Porque recibir información antes no significa automáticamente que alguien esté cometiendo insider trading, pero sí crea una ventaja potencial. Y una ventaja potencial de ese tamaño merece ser investigada. Volvamos a ver este documento. La propia demanda plantea que las firmas que compran este acceso podrían estar obteniendo información con potencial para influir en sus operaciones financieras. Y eso es lo verdaderamente preocupante, porque si alguien puede saber antes que tú lo que va a anunciar el presidente, ya no estamos jugando en igualdad de condiciones. El pequeño inversor se entera después, los periodistas se enteran después, el ciudadano común se entera después, pero quien pagó tiene el poder, tiene el acceso privilegiado. Y ahí aparece el argumento central de los grupos de prensa que presentaron esta demanda. Ellos sostienen que tienen derecho a acceder a las publicaciones del presidente de manera equivalente a cualquier otro miembro del público y que no se puede crear un sistema en el que quienes pagan reciban un trato privilegiado. Y esto tiene muchísimo sentido desde el punto de vista periodístico, porque imaginen cubrir la Casa Blanca y descubrir que una firma de Wall Street está recibiendo las declaraciones presidenciales incluso antes que tú. ¿Cómo puedes hacer tu trabajo? ¿Cómo puedes informar al público? ¿Cómo compites contra alguien que literalmente compró una ventaja? Y eso es precisamente lo que los demandantes dicen que está ocurriendo. No solamente están peleando por dinero, están peleando
por acceso a la información que debería ser pública. Y ahí es donde la administración Trump se encuentra en un terreno extremadamente peligroso, porque Donald Trump puede atacar a los medios, puede insultarlos, puede decir que son enemigos del pueblo, puede llamarlos falsos, la famosa frase de fake news, pero no puede simplemente decidir que determinados medios tienen menos derecho a acceder a información oficial porque no pagaron. Y si la justicia determina que este sistema es ilegal o inconstitucional, el golpe para Donald Trump sería enorme, porque significaría que una de las herramientas centrales de su ecosistema político y empresarial tendría que ser modificada o incluso desaparecida. Y peor todavía para él es que la demanda puede abrir la puerta a descubrir cómo funciona realmente todo este mecanismo por dentro. Y ahí es donde aparece algo que puede preocupar muchísimo más a la Casa Blanca, la fase de discovery, porque una vez que comienzan a solicitar documentos, comunicaciones y testimonios, ya no estás solamente leyendo lo que Trump dice públicamente, estás empezando a mirar lo que ocurre detrás de las cámaras. Y ahí es donde las historias de Trump suelen ponerse realmente interesantes. Y aquí, amigos, está uno de los puntos más delicados de toda la demanda. Natalie Harp aparece señalada directamente como parte del mecanismo que permite que Donald Trump publique en Truth Social. La demanda identifica a Harp junto a Dan Scavino como una de las dos personas con acceso a la cuenta del presidente y señala que ella publica regularmente los mensajes de Donald Trump en su nombre. Y amigos, eso cambia completamente la importancia de su presencia en este caso, porque si Trump intenta presentar eso como un simple negocio privado de Truth Social, hay una pregunta inevitable. ¿Qué papel tenía exactamente su equipo de la Casa Blanca en este proceso? ¿Quién recibía los borradores? ¿Quién conocía el contenido antes de su publicación? Esas son las preguntas que una investigación seria tendría que responder. Y hay un detalle todavía más interesante. Las denuncias sostienen que Trump aprobaría físicamente borradores impresos de sus publicaciones antes que Harp entrara a la cuenta y las publicara. Es decir, aquí no estamos hablando simplemente de que alguien tenga acceso a una cuenta de redes sociales. Estamos hablando de una cadena de personas alrededor del presidente que participa en la publicación de mensajes que pueden tener consecuencias políticas y económicas. Y ahora esa cadena está siendo cuestionada judicialmente. Comenten aquí abajo lo que piensan al respecto, no olviden dar el like al video, suscribirse, activar la campanita y nos vemos muy pronto.